Vamos a compartir la presentación del libro Amelia y otras historias del Malezal de Arquímedes Toñola. Quimi, como lo conocen. Nació el 19 de enero de 1952 en la quinta sección Malezal del departamento de Esquina. Se dedicó a la docencia, fue maestro y director por concurso, miembro de la Junta de Disciplina de Primaria, vocal del Consejo General de Educación. En su actividad sindical fue 2 veces secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales y como tal uno de los 3 que han firmado en su momento el juicio político que terminó con el gobierno del Partido Nuevo en 1999. Compartimos esta linda charla con Quimi Toñola. Adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Municipalidad y a la Dirección de Cultura por esta invitación. En segundo lugar, quiero contarles que estoy con el corazón lleno porque hoy estuve en la Escuela 471 con los chicos. Y la verdad, creo que valió la pena, vale la pena, porque los chicos son el futuro. Y lamentablemente la educación en este país se ha ido deteriorando tanto. Yo soy hijo de la escuela pública de aquel tiempo. Nací en un lugar inhóspito. Teníamos casi 4 horas a caballos a la ruta, teníamos pasado 2 arroyos, no había agua, no había luz. Pusieron una maestra en un rancho, una escuelita, que lo único que tenía era el alma para cobijarnos nosotros. Y en ese lugar yo rescato los personajes en este cuento, porque cuando llegó la pandemia nos encerró a todo ese virus invisible y nos hizo comprender la magnitud de la muerte, de la finitud del hombre. Y entonces, como nos está vedada la eternidad, no nos está vedada la trascendencia. Pero yo no quería mi trascendencia, yo quería escribir y contar esas hombres y mujeres que tenían sueños, esperanza, que tuvieron dolores y ausencias, que le marcaron su vida, alegrías, en un contexto tan difícil, aprendieron lo que era la cooperación, uno de los conceptos más importantes de la evolución del hombre. Y entonces empecé a rescatar a cada uno de esos personajes en este cuento. Y hoy le decía, acá está la directora de la 471, que yo estuve mucho tiempo enojado con mis padres porque me mandaron a los 8 años una pensión a Esquina de unos parientes, y hasta que me recibí a los 17 terminé viviendo después en la casa de la que fue maestra de Malezal y me recibí, digamos, en pensión o en casa de parientes. Y me alejé de mis padres siendo hijo único hasta los 10 años. Pero después me di cuenta que aquella sociedad que nosotros dejamos atrás y tenemos que recuperar, aunque esa gente no tenía instrucción, tenía la sabiduría de entender que la educación era la única herramienta que tenía el hombre para superarse. Y yo creo que hemos perdido la ventaja, el atajo, el acomodo. Se ha hecho carne, primero en la clase política y después en el resto de la sociedad. Muchos creen, miren, yo vengo a presentar libros, los cuentos, está muy lindo, pero yo quiero, cada cuento deja un mensaje. Pero yo camino en la provincia y estoy tratando de dejar un mensaje porque lo que a nosotros nos pasa no es una cuestión de la casta política, es una cuestión cultural. Nosotros tuvimos un apagón moral muy grande. Hemos perdido la referencia de lo que es la ética. Miren, a lo largo de la historia, a mí me parece que cuando el ser humano se pregunta qué es, qué estamos haciendo, qué deberíamos hacer, a dónde vamos, qué es lo que somos, que son los interrogantes más importantes que tuvo el hombre a lo largo de la humanidad. Y a veces uno leyendo un poco, la lectura yo creo que es el camino hacia la inmortalidad, hacia atrás, le decía a los chicos hoy, porque una lectura me posibilita a mí
sentarme al lado de Alejandro Magno y escucharlo a Aristóteles mientras da una clase. La lectura posibilita la imaginación. Y nosotros hemos dejado de pensar. El copia y pega se ha hecho común. Y el copia y pega también caló en la escuela. Es decir, son muy pocas las instituciones. Yo le felicito a la señora acá, y lástima que no esté la ministra para felicitarla delante de ella, porque hay cosas que tiene que aprender también la ministra. Me parece la humildad es una cuestión fundamental, un valor fundamental del ser humano. La soberbia no nos lleva a ninguna parte. Yo creo que con humildad uno aprende. Miren, el ser humano, nuestra especie es la única que tiene la capacidad del pensamiento. Por eso nos hemos impuesto al resto de las especies. Y el pensamiento tiene dos cualidades: la racionalidad y la conciencia. Entonces, nosotros no estamos, y eso nos da la percepción de la realidad, nosotros no estamos utilizando el pensamiento. No nos detenemos a pensar y a conversar con nosotros mismos. Yo creo que hoy cada uno de nosotros, si dejamos un ratito el celular, la tele o la tablet y nos sentamos a meditar, ¿qué clase de personas somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué bien estamos haciendo? Porque en definitiva yo siempre le digo a mis hijos, la única manera de que el hombre evolucione es que los hijos sean mejores personas que los padres. No hay otro camino. Y cuando uno busca en el conocimiento, la búsqueda del conocimiento junto con la protección de los afectos y la preocupación y el dolor por la angustia de la persona humana, creo que son los tres conceptos fundamentales que tenemos que tener a la vista. Mire, yo recorrí esta provincia en los turbulentos años 90 detrás de los conceptos que creían que era mi verdad. Luchábamos, acá tengo algunas amigas que luchábamos, caminamos juntos esta provincia, por la libertad, por la justicia, por la institucionalidad, por la decencia, por la honradez. Y después, al final del camino, tengo amigos que eligieron el camino del poder y tienen poder, pero están solos. Yo tengo la inmensa riqueza de que estoy rodeado de mis afectos. Y hoy estoy caminando a la provincia recogiendo mis afectos y dando afecto. Hay una anécdota de Norberto Bobbio, que fue un jurista politólogo muy importante que luchó contra el fascismo en la Italia de los fines del siglo XIX, y él falleció en un hospital de Turín el 7 de enero del año 2004. Estaba solo en una sala enorme, entonces le llama a la enfermera y le pide que le tome la mano. Eso me quedó grabado para siempre a mí. Le dijo, desde los 18 años que lucho por los conceptos, por la libertad, por la justicia, y el mundo sigue igual. Y estoy solo, no tengo a alguien que me mire, que con su mirada me diga que va a sentir mi partida, que le va a doler mi ausencia. Y eso es lo que más necesito hoy. Fíjense qué importantes son los afectos. Por eso yo siempre le digo a los chicos, y me gusta hablar con ellos, no dejen de lado sus afectos, no dejen por un enojo con su mamá, con su hermano, que se les vaya el tiempo. El tiempo es el único recurso humano también valioso, que no lo sabemos aprovechar. Los griegos tenían 3 deidades: Cronos, que es el tiempo cronológico, el que pasa, el que dentro de un rato ya no voy a estar más sentado yo acá, va a estar la ministra. Kairos, que es el tiempo de la oportunidad,
aquel tren que no tomamos, la carrera que no seguimos, el amor a aquel que dejamos. Y Aión, que es el Dios de la eternidad, el Dios que es anciano y es niño a la vez, es el recuerdo permanente e imborrable, inmortal, que queda en nuestra memoria para siempre. El primer beso, el último adiós, el abrazo de nuestra madre. Y por eso, en un planeta que no existiera, la vida no tendría significación ni importancia al tiempo. Fíjense que el tiempo es una cuestión emocional, no cronológica. ¿Por qué? Una hora en un hospital esperando un afecto que se está operando, el resultado de una operación, no es lo mismo que una hora en una fiesta con los amigos. Entonces, nosotros tenemos que entender que la vida es eso, el camino. Tenemos que vivir con las emociones. Hay tres cosas, yo no sé cuánto tiempo tengo, se me encantaría hablar todo el tiempo. A lo largo de la historia y la filosofía es la que más se preguntó, digamos, uno siempre cree que la sabiduría es tener respuesta a todas las preguntas. Y yo siempre digo que sabiduría es hacerse las preguntas correctas, uno mismo. Preguntarse por qué, por dónde. Y me parece fundamental que entendamos que desde Descartes para acá, que pensaba que la razón y el pensamiento eran la base del conocimiento. Después lo tenemos, y decía, pienso luego existo, cogito ergo sum. Y la otra frase es la de Kant, sapere dure, que quiere decir atrévete a pensar. Estas dos corrientes filosóficas, la del razonamiento y el pensamiento, y la de Kant, que es la búsqueda de la felicidad a través de la conducta y del deber ser, del imperativo categórico, es lo que nos debe guiar. Pero también hay una tercera, de un filósofo que se llamaba Weimar y otros que siguieron ese pensamiento, que dice que el hombre es querer, ¿cómo le puedo decir? Que la cuestión de la vida, el sentido de la vida es el querer, las emociones, el amor, el sentimiento. Y yo creo que en estas tres grandes vertientes se encuentran en definitiva el sentido de la vida. Por eso yo les podría contar y les voy a contar para que ustedes entiendan esto que les decía recién de la educación. Acá hay un cuento que pasó acá en Curuzú. Había un hombre en el fondo del Malezal que se enamoró de una chica de Cañaditas. Cañaditas es un paraje que está más allá del Sauce. Se casó con ella, se fue a vivir y la vida era muy dura en ese lugar, muy dura, muy dura. Entonces la chica, tuvieron un hijo que se llamaba Filomena y ella viene a la casa de los padres, a Cañadita. Lo abandonó, Nenengo se llamaba él. Quedó solo allá. Pasaron 4 pasaron 4 años y no sabía nada de su mujer ni de su hija. Y un día había un almacén de un hombre que compraba cuero, que se llamaba el Zurdo Sánchez, acá está la directora que hicieron. Y la mujer, que se llamaba Juana, le deja una esquela que le espere el sábado siguiente. La ansiedad que ese hombre tenía, que hacía 4 años que no le veía a su hija, fue terrible. Agarró su caballo, se fue. Y esto es verdad. Está en el libro. Se va hasta el almacén y espera. Y era la mujer que venía con un novio que había conseguido un auto, que se iban a Rosario a dejarle la nena, a Nenengo. Se quedaron los dos solitos parados en la ruta con el bolso y no sabía qué hacer Nenengo. Y Sánchez, el Zurdo Sánchez, le llama, los contiene, le da de comer
y les cuenta que en Sauce y Curuzú había un hombre que le decían el Vasco, que era barraquero, que venía una vez por mes y que podía hablar con él para que le traiga a estudiar a Sauce o a Curuzú. Lo espera el Vasco con la nenita, que hacía 4 años que no veía, estaba por cumplir 6 años, y hacen un acuerdo. El zurdo de garante. Todos los meses Nenengo le iba a dejar una cierta suma de dinero y el Vasco se iba a encargar de educarle a la chica. La trajo acá, a la mamá Margarita, y todos los meses en lo del Sánchez Nenengo le dejaba. Nenengo cazaba nutria, hacía alambrado, esquilaba, se rebuscaba, pero llegaba a fin de mes y tenía la mensualidad para que su hija estudie. Y su hija no sabía de esa existencia ni de ese acuerdo. Y él, cuando dejaba la plata, a veces el Vasco le dejaba una esquelita, decía que se fue a misa, que tomó la primera comunión, el cumpleaños de 15, hasta que un día pasó el tiempo y recibió la invitación de lo que era la promoción de colación de curso del que se recibió de maestra Filomena. La emoción que tenía ese hombre, que no le había visto más a su hija, tomó el colectivo y se vino acá al Club Social. ¿Acá donde estamos nosotros? Era el baile. Se sentó, llegó temprano y vio pasar a su hija del brazo de otro hombre y con alegría de aquel que se recibe. Y él en silencio y dolorosamente no sabía qué hacer, le pidió a un fotógrafo que le saque una foto. Y se volvió al Malezal. Y murió allá. Y los troperos y los mariscadores que pasaban por el rancho en la Loma de Taitá, lo que le decían, veían a ese viejito hablando con una foto en blanco y negro. Él perdió todo, dio todo para que su hija sea feliz y pueda estudiar. Así que siempre le digo a los chicos, no pierdan la posibilidad de estudiar, de seguir estudiando. Y ojalá la sociedad, el Estado, los gobiernos comprendan que el único instrumento que tenemos nosotros, sobre todo aquellos que menos tienen, lo que no tienen capital cultural en su casa ni capital tecnológico, es la educación. Los mejores maestros, las mejores escuelas tienen que estar en los lugares más necesitados, porque es la única posibilidad de que esos chicos salgan de la pobreza. Qué lástima, en serio, digo sinceramente, que no está la ministra. Me gustaría que escuche o que le digan. Yo sé que por ahí no me quiere mucho, pero hay gente también que no entiende que el disenso y el diálogo es el camino que tenemos que buscar para encontrar las soluciones que la gente necesita. Nosotros no somos una nación, somos un país habitado por tribus facciosas donde cada uno cree tener la razón. Y yo creo que una nación es algo mucho más grande que eso. Yo lamento profundamente que esto esté ocurriendo. A mí me duele inmensamente que los chicos de 6º grado después pasan a la secundaria, no saben leer ni escribir. Y eso no es posible. Estamos hablando de la inteligencia artificial, de la manipulación del genoma humano, de la robótica. Y resulta que entramos a la secundaria sin saber leer y escribir o comprender texto. Ayer hubo una marcha otra vez por el tema de las universidades. Y perdonen que me aleje porque yo acá en este libro están casi todo lo que uno entiende por valores y por principios. Cada cuento tiene un mensaje. Y yo creo que educar, decía Hesíodo 700 años antes de Cristo, es enseñarle a la persona todo lo que es capaz de ser. Es decir, que la escuela solamente es el camino, no es el fin. Y otra cosa que tenemos que aprender todos, sobre todo la clase política,
que el hombre no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Y han utilizado a los hombres y a la sociedad y a los que votan como un medio para llegar a un lugar. Yo creo que lo que tiene que hacer la política es darle las herramientas para que ese hombre se convierta en un fin en sí mismo y que llegue hasta donde sus actitudes le permitan. Yo no los quiero cansar, sé que tenemos poco tiempo, si ustedes quieren conversar conmigo, estoy a su disposición. Acá están mis compañeros de colegio, hace años que no lo veía, un placer. Me estoy nutriendo de los afectos y me encanta. Acá esta persona que caminaron juntas en la lucha también. Les agradezco que hayan venido. No sé los chicos allá atrás si quieren hacer una pregunta. De lo que sea, de economía hasta religión, no hay problema. ¿No? Amelia. A ver, Amelia era una persona que descendía de, acá en esta zona, toda esta zona de Curuzú, hasta cerca de Esquina, vivían los guaraní en Beguá, vivían a los márgenes de los arroyos, y ella era descendiente de esa raza, guaraní. Y vivía en un rancho, miren lo que son las cosas, hoy le contaba a ella, a la orilla del Barranca, y venía todas las mañanas, a las 5 de la mañana, a nuestra casa, digamos, de mis padres, y ordeñaba las lecheras, después, bueno, me daba el desayuno a mí. Ella era la que me cuidaba de alguna manera. Y cuando me quedé en la pandemia, de la primera persona que me acordé de mi infancia, de ese sol que alumbró mi niñez, como dijo Camus, la primera que apareció en el recuerdo fue Amelia. Yo ya hacía como 40 años que no la veía y tuve la inmensa alegría que gracias al libro y al Facebook, la mujer del nieto me llamó por Messenger, me mandó un mensajito desde un campo de cerca de Pergamino, que estaban trabajando ahí, que Amelia vivía, tenía 95 años, vive todavía, es la que está acá en la foto. Y bueno, esa noche hablé casi 2 horas con ella y lloré. Y fíjense lo que es las cosas. La hija, si ella se fue con la hija trabajó de mucama, también analfabeta, pero le hizo estudiar al hijo. Y el hijo hoy es profesor de matemática en Libertador. Fíjense, chicos, a ella le estoy hablando de lo que están allá. Fíjense lo que es la educación. Por eso yo siempre le digo a la gente más pobre, no le pidan una bolsa de comida al político, pídanle una buena maestra y una buena escuela, lo mejor que puedan hacer. Les agradezco inmensamente, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Estoy como Mafalda, cuando me aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Hoy me pasó. Sí. No, aparte tampoco, o sea, los nombres a veces no son reales, digamos, es ficción. En Nenengo sí, pero yo no porque el nombre de la persona que la trajo y todo lo demás. Pero todas las historias se desarrollan generalmente en el Malezal, Tacolacho, Cochá, por ejemplo, que era una persona también que no tuvo instrucción, digamos, formal, pero era una persona ávida de conocimiento. Y con todo aquel que sabía algo, él se pasaba horas conversando. Yo cuando me iba de vacaciones de la secundaria, no me lo podía sacar de encima, porque escuchaba Radio Colonia y Radio Carvi y Radio no sé qué a la noche, y me venía para preguntar de la Segunda Guerra Mundial, de los tártaros, de lo que escuchaba en la radio, y hay cosas que yo no sabía. Entonces le decía a mis padres, ¿para qué le mandan a esta a la escuela si no aprende nada? Y bueno, y una vez vinieron unos
esto también es cierto, unos misioneros, y él no era bautizado. Y bueno, y generalmente cuando se van a ir, mi mamá era muy religiosa, demasiado, sumamente religiosa. Yo no salí así. Y le hacía a los misioneros un almuerzo largo, así sacaba todos sus manteles, sus pasteles, los fideos, todo así. Y bueno, y Cochá era infaltable en todos los almuerzos de casa. Y Cochá no era bautizado, entonces había un cura español que andaba con los misioneros, que no había salido, pero los otros los mandó todo a caballo 3 días para el monte, y él se quedó a comer empanada en casa, el cura. Dice, ahora te voy a bautizar, Cochá, le dice, vamos a aprovechar. Y Cochá se para, y yo cuando vi que puso el sombrero para atrás, ya dije que estábamos mal. Le dice, mire padre, usted no tiene ninguna autoridad para bautizarme porque Dios ha muerto. Y el cura lo quedó mirando así como diciendo, pero este malesalero me viene con esto. ¿Y quién te dijo eso? Y yo escuché que un tal Zaratustra, hablando el libro de Nietzsche, dijo que Dios ha muerto. Y entonces le decía al cura que no tenía autoridad. Al otro día se perdieron los misioneros y no aparecieron nunca más por el malezal. No supieron contestarle a Cochá. Y es verdad eso. Era una persona demasiado inquieta. Esa es la realidad. La infancia, yo creo que la infancia es el mejor lugar y el mejor tiempo que tuvimos todos, me parece. La representación del malezal, porque acá el malezal es un terreno lleno de paja, ¿Y sí? es imposible, intransitable, pero ese es tu malezal. Mi malezal es tu malezal, porque acá entre la ruta 12, la 126 y la ruta de Perú-Gorría están todos los malezales. ¿Entendés? Son los mismos. Algunos tienen más monte, otros menos monte. Bueno, transcurre, no, lo que pasa, la maestra, la abuela de él fue la maestra, una de las maestras ahí. Y ahí lo conoció al abuelo de él, en el malezal. Se llevó un malezalero de ahí. Por eso me acompaña. Y son arroyos. Lo que pasa es que el cambio climático ha cambiado tanto la zona que ahora no hay más agua. Antes era todo bañado y estero y altura. Entonces nosotros nos íbamos a caballo. La maestra después trabajaba en la escuela de Tres Bocas, yo le llevaba a caballo hasta allá, pasábamos 2 arroyos, el Barranca y otro arroyo. Y de ahí ya para allá era todo malezal, pajale, como vos decís, había una loma, estaban las casitas estas de los hombres que te digo, y bueno, y más allá había más casitas. Lo que pasa es que después, todos esos campos grandes, mi abuelo tenía 2.500 hectáreas, y el hermano de mi abuelo tenía 2.500. Al lado estaba la estancia Quinrán, que tenía 15.000 hectáreas. Después estaban los Martínez Rolón, que tenían 20.000 hectáreas. Lo que pasa es que se fueron muriendo, fueron heredando y los hijos fueron vendiendo. Y esa gente que vivía de pobladores gratis, digamos, en toda esa zona, se tuvieron que ir. Y quedaron grandes campos, digamos, compañías, que ahora son dueños de esas tierras y no hay pobladores, hay los puesteros nomás, hay 1 o 2 puesteros por campo, digamos. Y entonces se fue toda la gente, porque había muchísima gente, porque tenían sus vacas, sus animales y su chacrita en esos lugares, vivían de eso, no había planes, vivían de eso, y con eso criaban sus hijos. La zona del Barrancas que habla del arroyo, ¿verdad? Sí. Un río, un arroyo. Un arroyo. Que ese se conecta con el Corrientes, ¿puede ser? No, primero el Sarandí. El Sarandí Antes acá. el Libertador, el Barranca, el Sarandí viene por los malezales, sale por los malezales de Malvina, que le dice, allá del arroyo Ávalo, Sí. que ustedes conocen que es el límite Sí. con Esquina. Bueno, ¿sí? El arroyo Ávalo. Y ahí se junta, antes de llegar al Libertador hay un puente, el Paso La Llana que se llama, y ese desemboca en el límite que va allá en la caminera de Guayquiraró. Y ahí recién desemboca.
ese es un lugar. Ahí me voy a pescar porque ahí mi consuegro tiene un pedazo de tierra y me voy con mis nietos. Hermoso lugar. Sí. Quiero hacer mención a algo que hablábamos, por nosotros desde agosto más o menos estamos con su libro, y los chicos leyendo, con los docentes, etcétera, hablábamos, algo que aparece muy recurrente en los finales de sus libros, de sus cuentos, que es el tema de la muerte y cómo la muerte de una pareja, de un hijo, pareja varón, mujer, o de un hijo, hace que el otro muera también de no sé si de angustia, de soledad, como recurrente en los cuentos. Yo creo que nosotros caminamos al lado de la muerte desde que nacemos. Sabemos que es una debilidad incurable que tiene el hombre. Lo que pasa es que no tomamos conciencia. Y no tomamos conciencia, por eso vivimos como vivimos. Porque la religión dice que esto es la preparación para una vida mejor, digamos. Yo creo que somos uno por única vez y tenemos que aprovechar la vida. Bueno, después si viene otra cosa, ya veremos lo que pasa. Por eso digo que la muerte tiene mucho que ver con el tema del sentido de la vida y de la felicidad. Porque en definitiva, ¿qué es lo que busca el hombre? Esa es la pregunta. O sea, cada uno tiene su búsqueda, digamos. Pero la muerte está presente en todas las instancias de la vida. Y yo creo que, ¿cómo le puedo decir? Hay un libro hermoso de Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte, donde de repente en un pueblo la gente dejó de morir. Al principio estaban todos contentos, hicieron fiesta, 2 semanas, 3 semanas. A los 6 meses, 1 año ya estaban preocupados, no alcanzaba la comida, el hospital estaba lleno, nadie se moría, se enfermaba, pero no se morían. Y lo más grande de todo esto es que los pastores y los curas andaban preocupados porque se quedaron sin negocio. Como nadie se moría, no tenían que vender, digamos. Y fíjense ustedes la magnitud de la cuestión de la muerte. Porque yo creo que lo importante no es ser inmortal. Porque Yuval Harari en el último libro Nexus y en el otro el Homo Deus habla de la inteligencia artificial y del superhombre que habrá Nietzsche. Pero nosotros podemos reemplazar los órganos. O sea, el hombre se puede hacer de alguna manera inmortal, el hombre, pero ¿cómo reemplazamos el alma? ¿Cómo reemplazamos la mente? Entonces, yo creo que aparte que no podemos, la inteligencia artificial es un complemento, nunca va a reemplazar al hombre porque no tiene ética, no tiene sentimiento. Entonces, yo le digo, la muerte es una cosa que está a la vuelta de la esquina y a veces nos encuentra de golpe y genera angustia, y lo que nosotros tenemos que procesar es eso que usted dice, cómo procesamos los duelos, las ausencias que duelen. Y hay gente, Colacho, en lo último que yo veo, que le cuento, él con la última palada de la mujer que vivió toda su vida, se enterró ahí. Y se sentó frente al fogón y bueno, vivió el último tiempo esperando la muerte. Las hijas lo vinieron a buscar, no lo pudieron llevar. Pero hay diferentes maneras de encarar, digamos, esta cuestión. Hay otros que superan. Yo creo que tenemos que celebrar los momentos de aquellos seres queridos que amamos y que se fueron. No el dolor de la ausencia, sino los momentos que vivimos. Yo creo que si no sería, digamos, demasiado terrible para el ser humano vivir acumulando tanto dolor. Muchísimas gracias. Han sido muy amables. Gracias.